presentaciones para ustedes y tomen el máximo provecho de lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero arrancar con una pregunta de una vez para la participación de todos. Y la pregunta es, de cara a sus impuestos, calificando de 1 a 10, donde 1 es un estrés total acerca de los impuestos que tienen que presentar, y 10 es donde ustedes están completamente tranquilos, asesorados y tienen chuleado su tema tributario. ¿Cómo se sentirían ustedes hoy en día de cara a esta pregunta? Contesten, por favor, con toda honestidad. En el chat, Carolina, por favor, tú me vas dando las respuestas y vamos a revisar cuántas personas tienen 0 estrés y están optimizados o cuántas personas tienen un tema de estrés financiero. ¿Listo? Carolina, por favor, me vas indicando cuántos números nos van colocando en el chat, qué calificaciones vamos teniendo acerca de esta pregunta que arrancamos el día de hoy para dar esta conferencia financiera y tributaria. Claro que sí, por aquí las personas que nos han contestado, la gran mayoría dicen que 3. La gran mayoría vamos en un promedio de 3, 30 segundos más para que no nos coja el tiempo. Tenemos mucho estrés en el tema financiero de impuestos y es completamente entendible. Tuvimos una reforma tributaria hace poco donde tuvimos unos límites en el punto exacto de las deducciones y rentas exentas y todo esto nos trajo mayor impuestos a pagar, menor planeación financiera y este es el momento donde tenemos que conocer las herramientas que tenemos para hacer esa adecuada planeación. También entiendo que ustedes son médicos exitosos enfocados al 100% en salvar vidas y no son expertos tributarios para hacer esta planificación. ¿Listo? Por eso estamos aquí el día de hoy. Estamos en una alianza estratégica con Íntegra en Seguros y Legado Capital, la compañía que tenemos constituida, donde estamos brindando lo mejor para nuestros clientes de lo que existe en el mercado para que tengan acceso a hacer esta adecuada planeación. No solamente tributaria, ya lo vamos a ver, también pensional, vamos a ver el tema financiero e inversiones también. Perfecto. Entonces, hoy les vamos a dar unas herramientas vitales para que ese futuro financiero esté tan blindado como están sus pacientes en las cirugías, ¿ok? Entonces vamos a seguir con preguntas, pero en este momento, si quieren, son libres de colocar en el chat o no colocarlas en el chat. Son preguntas relevantes, muchos de ustedes de pronto ya las conocen, tienen la respuesta, están completamente asesorados en este aspecto, pero las quise traer aquí para dar una antesala de qué es lo que estamos viviendo hoy, de qué cambios estamos teniendo nosotros y qué nos está afectando al momento de tener esa planeación tributaria, y no solamente tributaria en el momento de presentar los impuestos, sino de gestión patrimonial. Entonces, arrancamos. ¿Sabías que a través de inversiones en el exterior con comisionista de bolsa locales tienes beneficios fiscales como una sucesión en Colombia? Ya sabes que si no aprueban la reforma pensional, las mujeres igual tendrían beneficios de pensionarse con menos semanas. ¿Estás enterado que debes pagar impuesto de renta y seguridad social sobre lo que rentan tus CDTs en los bancos? ¿Te contaron de los cambios de la nueva reforma tributaria que está pendiente? Este es un punto muy importante y vamos a arrancar por acá cuando terminemos las demás preguntas. ¿Conoce los activos no tradicionales que no van relacionados con el mercado tradicional de renta fija y renta variable? ¿Sabes hasta qué fecha está libre de traslado de Colpensiones sin necesidad de pagar un abogado? ¿Sabías que puedes ahorrar sin que los recursos sean ingreso ni patrimonio? Y esta es bien importante, porque nos venden los proyectos y los apartamentos, pero no nos cuentan qué sucede cuando fallecemos al momento de tener estos bienes en el exterior. Te contaron antes de comprar el apartamento en Miami que existe el cobro de state tax hasta un 40% en caso de fallecimiento, y que las inversiones que tienes en bonos en Estados Unidos por más de $60,000 tienen un impuesto de sucesión hasta el 60%. Entonces vamos a ver cada una de estas preguntas, vamos a dar herramientas y vamos a dar algunos tips muy importantes. Pero lo más importante aquí es que así como tener una claridad en nuestra situación al día de hoy, es muy importante tener los objetivos financieros bien definidos.
La falta de claridad en estos objetivos dificulta conocer cuáles son las acciones que debemos tomar para alcanzarlos, y esto nos podría llevar a tomar malas decisiones de inversión. ¿Como cuáles malas decisiones de inversión? No todas son malas, digo malas al momento de la sucesión, de pronto ese 40 o ese 60% de esas inversiones mías que mis herederos van a tener que pagar para poder adquirirlas. También es muy importante, y se los decía, recalcar los cambios que tenemos en la nueva reforma tributaria, que no está aprobada, y los cambios que tenemos en la reforma pensional, que tampoco está aprobada. Pero debemos prepararnos, debemos tener unas acciones con referente a estas dos reformas que nos van a impactar a nosotros. Ya tuvimos un cambio muy importante, como les comentaba, sobre todo las personas de mayores de 10 millones de pesos de ingresos superiores. Tuvimos nosotros en las deducciones y rentas exentas porque colocaron unos límites. Las personas que hicieron la reforma no desbarataron ni la volvieron a hacer como lo hemos tenido. Hemos tenido 7 reformas tributarias desde el 2012 para acá, y vienen más reformas tributarias porque no hay reformas tributarias estructurales que tengan el impacto que el gobierno necesita para que siga funcionando el Estado. Entonces, si no viene ahora con este gobierno, se nos va a venir una nueva reforma. Aquí lo que vamos a discutir nosotros con la nueva reforma, si cambiamos del gobierno y este no la aprueba, va a ser los puntos que van a tocar y cómo nos van a afectar a nosotros. Pero entonces entremos en materia con los cambios que tenemos en la reforma actual, que no es muy probable que pase, pero cuáles son esos puntos que nos están planteando que vamos a tener cambios representativos nosotros como personas naturales y como personas jurídicas. Digamos que el que más nos impacta a todas las personas naturales es subir la tasa de tributación. Hoy en día las personas naturales tenemos una tabla hasta el 39% de tasa de tributación y la quieren subir al 41%. Y yéndonos un poquito a lo que les estaba contando, esas 7 reformas tributarias lo que han hecho es gravar más a la clase media, porque hay una tabla de ingresos donde después de los determinados ingresos empieza a disminuir. Cuando estoy hablando de determinados ingresos, son personas de más de 2.000 millones de pesos en el año. El impacto impositivo en la tasa empieza a disminuir después de que tienen esos ingresos. Y el impacto más ascendente está entre las personas que ganan menos de ese salario que les comenté y es de 10 salarios mínimos legales vigentes en adelante. Entonces, también que han hecho estas 7 reformas tributarias que hemos tenido últimamente, ajustar el cinturón. O sea, evidentemente, bajan las deducciones, bajan las rentas exentas, que ahorita lo vamos a ver, que es esa parte del 40% que tenemos todas las personas naturales, para que tengamos menos de depuración de la base y paguemos más impuestos. Entonces, a esto que le vamos a sumar, apareció los costos y gastos debidamente soportados. Están con una lupa encima de esos costos y gastos por el tema de facturas que se presentaban antes. Voy a conseguir algunas facturas. Y aquí entró algo adicional que se llama facturación electrónica. Entonces tenemos la facturación electrónica, costos y gastos debidamente soportados, incremento de la tasa de tributación progresiva que hemos tenido a través de las reformas tributarias, limitaron las deducciones desde antes de esta reforma también. Ya lo vamos a ver, en los fondos voluntarios colocaron un límite de 3.800 VT también. Las donaciones continúan. ¿Qué otro cambio importante nos trae esta reforma tributaria que tenemos nosotros? Quitar el componente inflacionario. Entonces, al quitar el componente inflacionario, están desconociendo la inflación que ha sido progresiva y con la que hemos venido teniendo esos incrementos, aunque ha ido disminuyendo. Hoy en día, las personas que de pronto están con más noticia en el tema de mercados, parece ser que no está tan controlada como el Banco de la República quería tenerla. Y nos estamos saliendo del rango meta. En 2025 no lo vamos a cumplir, el rango meta, que está entre 2 y el 4%. Tenemos una estimación de cierre de inflación por arriba del 5%. Tan es así que estamos pensando, el Banco de la República está pensando en cambiar su política monetaria y estamos en un ciclo bajista y están pensando en si vamos a continuar con el ciclo bajista o vamos a tener que incrementar esa tasa nuevamente para poder controlar la inflación. Entonces, quitar el componente inflacionario
Es algo que afecta directamente a esas personas que pagan impuesto de renta sobre rendimiento financiero y seguridad social sobre los CDTs. Se llama el componente inflacionario. Y de una vez entremos en materia y lo explicamos ese punto. Y es, hoy en día, lo que le renta a usted el CDT en un banco, todos los años sacan algo que es el componente inflacionario y me dice que parte de ese rendimiento financiero, después de que rente ese rendimiento financiero más de un salario mínimo legal vigente, debo pagar impuesto de renta. ¿En qué porcentaje? ¿Sí? Hemos tenido porcentajes del 48%, del 52%, del rendimiento financiero que debo pagar en impuesto de renta. Siempre y cuando ese rendimiento sea también superior a un salario mínimo legal vigente, debo pagar seguridad social. Ya tenemos casos de muchos clientes que le está llegando carta persuasiva de la Unidad de Gestión de Parafiscales de cotización a seguridad social. Todo esto que les estoy contando suena un poco enredado, pero es algo que no les cuentan a ustedes cuando van a abrir el CDT del banco, aunque tenemos CDT disponibles también en la firma, pero tenemos otros vehículos más eficientes que ya les voy a contar de inversión, donde la tasa real que me dan a mí cuando yo lo abro no es la que recibo. Tienen unos costos asociados y esos costos son el impuesto de renta sobre rendimiento financiero y el costo de la seguridad social. Tengo muchos clientes pensionados donde dicen, a mí no me importa porque yo ya estoy pensionado. Sí, pero su pensión está por ¿cuánto? 25 salarios mínimos legales vigentes, 35 millones de pesos. No, ¿cómo se le ocurre? Está en 20 millones de pesos, listo. El tope del no pago a seguridad social son 25 mínimos, entonces pague sobre la salud, no sobre pensión porque está pensionado. Entonces, algo que tenemos hoy en día sigue siendo un beneficio porque tengo un descuento, no voy a pagar sobre todo el rendimiento financiero, pero la nueva reforma lo que quiere es quitarlo. Pague sobre el 100% lo que le renta la plata. Entonces, es un impacto fuerte, desconociendo la inflación, como lo veníamos diciendo. Impuesto al patrimonio, también tenemos hoy en día una tarifa que va después de 3.500 millones hasta 5.000, con una tarifa máxima del 1.5%, y la quieren subir al 5% en el impuesto al patrimonio. También nos quieren quitar más deducciones y rentas exentas fuera de lo que ya hicieron ahorita en el diciembre de 2023 en la última reforma tributaria. O sea, es recortar dependientes. Ya sabemos y lo vamos a mirar con detalle. Pasamos de 1 a 4 dependientes, pero la deducibilidad que tengo para depurar la base sigue siendo insuficiente y tenemos que pagar más. Preguntas, Carolina, de pronto hasta ahí en el chat tenemos alguna de esas preguntas que tenemos nosotros aquí en la pantalla que le hice a todos los doctores. No tenemos, continuamos. No, por nuestro chat, Alejandro, no tenemos aún preguntas. Perfecto. Sin embargo, quiero invitar a todos nuestros doctores, si desean realizarte alguna pregunta, pueden levantar su mano por medio de aquí del icono del Meet y con eso nosotros les vamos dando la oportunidad de ir interactuando contigo. Perfecto. Antes de entrar en qué debemos hacer y qué beneficios tenemos, es muy importante lo que estábamos viendo en esta diapositiva y es trazarme los objetivos que tenemos hoy en día de corto, mediano y largo plazo. ¿Listo? En corto plazo tenemos viajes, tenemos objetivos de corto plazo también como gastos imprevistos. En los objetivos de mediano plazo tenemos la educación de nuestros hijos, las maestrías o especializaciones que quieran hacer o congresos. Mediano plazo entramos con vivienda. Aquí entramos con algo muy importante entre los objetivos y de toda la charla que estamos viendo nosotros, y yo lo llamo coberturas. Pero las coberturas, ¿qué son? ¿Qué pasa si mi casa tiembla y se cae? ¿Qué pasa si me roban? ¿Sí? ¿Qué pasa con mi patrimonio? ¿Qué pasa si me roban el carro? Lo llamamos coberturas, protección al patrimonio. Una cosa son el tema de impuestos y otra es proteger el patrimonio. ¿Listo? Y vamos a ver estrategias de cómo protejo mi patrimonio vía embargos, vía liquidación de sociedades conyugales, cómo protejo mi patrimonio en minimizar los impuestos de los arrendamientos, ya lo vamos a ver adelante, pero también está física y materialmente cómo tengo esa cobertura de ese patrimonio. Y aquí entran los seguros. Perfecto. Hay algo muy importante dentro de los objetivos que muchas personas no se trazan y hoy en día está cobrando muchísima relevancia por la situación actual del país que tenemos, que se llama brecha de salud.
brecha de salud. Lastimosamente, muy desconocido este objetivo, pero es clave. ¿Qué es brecha de salud? ¿Cuánto me va a costar mi plan complementario, independiente si usted tiene prepagada, independiente si tiene póliza, lo que tenga fuera de la EPS? ¿Cuánto me cuesta a mí de los 60 a los 85 años? ¿Cuál es ese costo que va a tener ese gastos que va a tener por los planes complementarios? Tenemos cómo hacerlo también, independiente de dónde esté o qué es lo que tenga. Y debe ser un objetivo clave dentro de mis objetivos a futuro, como es mi plan de retiro o mi brecha pensional, es este de salud. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo hoy. Tengo casos de clientes que la mamá, después de los 60 años, las pólizas de salud de las prepagadas incrementan hasta un 200% el valor a pagar. Todos tenemos por ahí un suegro, una mamá, una tía, que le llega la pensión recibe menos ingresos o ese plan de retiro que construyó, si hizo una adecuada planeación, los gastos médicos incrementan e incrementa el valor a pagar de ese plan complementario. ¿A dónde llegan? A una encrucijada. Por ahí tengo una cliente en Medellín que me decía, me voy con usted, urgente, cotíceme, ¿cuántos años tiene su suegra? Tiene 75 años, no hay nada que hacer. No se puede cambiar a ninguna entidad, no la reciben en ningún lado, o paga la que tiene o se queda sin la cobertura. Pero ¿cómo se le ocurre si está pues, casi el 80% de la pensión, de lo que está pagando? No hay nada que hacer. Entonces, esta es la previsión de la brecha de salud, que tenemos unos simuladores, tenemos inflación y rentabilidades, y se puede calcular esa brecha en el acompañamiento. Muy importante también tener mapeado. Y llegamos a los planes de largo plazo, muchas veces lo llamamos brecha de pensión o planes de retiro. ¿Qué es brecha de pensión? Aquellas personas que tenemos público objetivo, que son personas naturales, tenemos público que son personas jurídicas. Entonces, normalmente las jurídicas, las que tienen su propia empresa, cotizan por un mínimo y no han hecho ese cálculo de la brecha de pensión. Planes de retiro son esos empresarios pueden construir su plan de retiro a base de 3 pilares muy sólidos. Uno es lo que voy a recibir de pensión con las cotizaciones que haya hecho por el valor que haya hecho. Segundo, cuánto quiero recibir de pensión. Y en ese diferencial construir un plan de retiro. Y el tercero, muy importante, mi cobertura. ¿Qué pasa si en el camino fallezco con mi familia? También se construyen esos planes de retiro. Tenemos grupos familiares empresariales muy grandes, con unos recursos muy grandes dentro de esos planes de retiro familiares, también lo hacemos nosotros, constituido con varios vehículos que les voy a contar más adelante. Entonces, la falta de claridad en la definición de nuestros objetivos puede tener un costo de oportunidad elevado. Por ejemplo, una definición de objetivo de retiro nos puede llevar a una situación de ahorro tardío, donde no haber empezado a trabajar de forma temprana en el objetivo, nos puede llegar a que no disfrutemos de él. Un ejemplo muy claro, una persona que arranca ahorrando el 10%, tranquilamente puede incrementar la pensión en un 40%. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los vehículos para tomar esas decisiones acertadas en la planeación tributaria, en la definición de los objetivos y en el cumplimiento de los mismos? Tenemos banca de inversión, tenemos fondos voluntarios, son vehículos que vamos a ver, nos brindan unos beneficios tributarios también, de rentabilidad y de cumplimiento, porque para cada objetivo debo tener una adecuada planeación financiera para el cumplimiento del mismo. ¿Qué acabo de decir? No es más que un objetivo de corto plazo no puedo invertir lo mismo que un objetivo de largo plazo. Y ahí estamos hablando de rentabilidad real. Objetivos de largo plazo, diseño de estructuras de portafolios de inversión de largo plazo, sí o sí debo tener exposición a moneda fuerte de activos internacionales. Lo que no puedo hacer en un objetivo de corto plazo, porque puedo tener una desvalorización y cuando voy a comprar, a pagarle la universidad a mi hija en 6 meses que entró a Harvard a estudiar, no voy a tener los recursos que tenía destinados, porque estoy invertido en activos de riesgo que son de largo plazo o internacionales. Pues en el corto plazo nos vamos más hacia objetivos de renta fija, a productos
no correlacionados con el mercado. Tenemos nosotros muy importantes también. Entonces, en esa definición podemos utilizar cualquiera de estas herramientas o portafolios de inversión que tenemos para estructurar cualquiera de los objetivos. Tenemos los fondos voluntarios, tenemos banca de inversión, tenemos cobertura en seguros y tenemos planeación tributaria, sociedades de inversión e inmobiliarias, que ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, debo tomar decisiones acertadas para trazar y cumplir cada uno de los objetivos que me voy a trazar en el corto, mediano y en el largo plazo. No es la cantidad de dinero lo que nos da la seguridad y confianza, es la manera como administramos el mismo. Y ya lo vamos a ver en unos ejemplos reales que hemos tenido de clientes con unos ingresos muy altos que no han sido optimizados. Entonces no tienen ese beneficio de optimización y no están utilizando las herramientas que la ley nos permite hoy en día utilizar. Y no estamos previendo lo que se nos va a venir con los cambios que vamos a tener en las próximas reformas, si se dan, como están o modificadas a futuro, porque vamos a tener. No, puede que no pase la pensional, puede que no pase la tributaria, pero necesitamos hoy en día en Colombia una pensional. Necesita el gobierno hoy en día una tributaria, a no ser que combata la corrupción para topar esos déficits que tenemos hoy en día. Perfecto. Entonces, vamos a hablar en el ámbito tributario. ¿Qué optimizaciones puedo tener y qué instrumentos puedo tener hoy en día que no estoy utilizando para tener una optimización tributaria y cambiar ese número que nos pusieron del 3 al 10 y tener esa tranquilidad? Hoy en día existen varios mecanismos de optimización tributaria que en algunas ocasiones no usamos en el año fiscal. Cuando digo no usamos en el año fiscal es a todos los que estamos aquí nos van a tomar una foto el 31 de diciembre. Y en esa foto, ¿qué van a ver? ¿Qué ingresos tuvimos nosotros? Movimientos de cuentas bancarias, compras con tarjetas de crédito, ya sabemos los topes de declaración de renta, 1.500 VT para todos los que dije, y patrimonio 4.500 VT. Esa foto que nos van a tomar a nosotros, si yo no hago nada en estos 2 meses que nos quedan, menos de 2 meses, voy a salir mal en la foto. Normalmente y lastimosamente, digo yo, nuestros contadores, ¿qué hacen? Presentarnos la declaración de renta. Pero nuestros contadores no nos dicen, doctor, venga, nos quedan menos de 12 meses. Estoy revisando los ingresos suyos en el año. Estoy revisando las deducciones y rentas suyas en este año. Y usted no está optimizando. Hagamos estos movimientos o tomemos estas decisiones para que salga bien en esa foto. No, ellos le piden todos los ingresos, le piden todos los certificados y van armando la declaración de acuerdo a lo vivido en el año. Pero entonces, la importancia es actuar antes del cierre de año fiscal. ¿Qué podemos hacer para personas naturales? Lo que estábamos hablando ahora. Cuando yo hablo del 40%, me dirán, bueno, pero yo no sé, yo sé de medicina, a mí no me habla del 40, ¿qué es el 40? ¿Sí? Dentro de la depuración de la declaración de renta, que no la traje acá para no enredarlos más, sino que vamos a contarlo y a entenderlo un poco. Hoy en día la norma me permite a mí tener unas deducciones y rentas exentas. ¿Qué son esas deducciones? Los dependientes económicos, ya tenemos hasta 4 dependientes económicos. ¿Qué son esas deducciones? Los intereses de vivienda, de ese leasing habitacional que estoy pagando, de ese crédito hipotecario que yo estoy pagando. ¿Qué son las deducciones? Los planes complementarios que hablamos, pólizas de medicinas prepagadas o planes complementarios. Resulta que yo ya tengo 3 casas, no tengo crédito hipotecario. Resulta que mis hijos ya están mayores, no son dependientes económicos, o no tengo hijos, no tengo dependientes económicos. ¿Qué es lo único que normalmente tengo? La prepagada o el plan complementario, pero no es suficiente. Entonces no están utilizando muchas personas que nos llegan para revisar los casos lo que nos están dando, a pesar de que ya se disminuyó, tengo menos probabilidad en deducciones de rentas exentas. Y fuera de que disminuyó, no las uso. Entonces, es entrar y mirar el análisis puntual. Arrancamos por lo básico, que es usar lo que nos da. ¿Listo? ¿Qué pasa si no las tengo? Si las tienen, maravilloso y es la primera vía. ¿Por qué?
no hay que cumplir condiciones, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Qué pasa si no las tengo? Pensiones voluntarias. Las pensiones voluntarias nos ayudan dentro de las rentas exentas a poder tener esa optimización que no la tuve yo con lo que les acabé de contar. También la pensión voluntaria u optimización donde pueden tener ustedes en los rendimientos financieros. Las cédulas de rentas de capital donde van las cédulas de arrendamientos. Entonces, si en la pensión voluntaria la usé y bajé la declaración de renta, también me sirve a mí para no tener rendimientos financieros. Oiga, ¿cómo así? Entonces, lo que renta la pensión voluntaria, ¿qué es? Se denomina valorización. Que mientras esté en el fondo y no la saquen, no van a pagar impuesto de rentas o rendimiento financiero, ni cotización a seguridad social. Cuando entramos en un símil, me dan una tasa del 8 en un CDT, rendimiento financiero, seguridad social, eso termina por allá en el 6. En el fondo voluntario se lo gana neto, porque es el 8 y está descontada la comisión de administración. Entonces, nos ayuda a declaración de renta y nos ayuda también a no tener ese pago impositivo por los rendimientos financieros que tenemos hoy en día. Otro mecanismo, ¿cuál es? Donaciones. El 25% de la donación me ayuda a depurar y bajar esa base grave de declaración de renta. Pausa. Carolina, ¿qué tenemos en el chat? Doctores, preguntas, dudas. Estamos en un conversatorio, por favor. Si tienen, levantamos la mano en preguntas puntuales. Hola Alejandro, sí, el doctor Diego Muñoz nos consulta, en caso de régimen simple de tributación, ¿podemos acceder a algún beneficio de deducción? Excelente pregunta, doctor. Y ya iba para personas jurídicas que está ahí abajo. ¿Listo? Entonces, el régimen simple de tributación nos tiene hasta cierto tope de ingresos, de acuerdo a la actividad, ya unas deducciones establecidas. Entonces, hoy en día, si yo estoy por debajo de ese tope de ingresos y puedo aplicar al régimen simple, es una de las mejores planeaciones que puede tener. Entonces, adicional a ese régimen simple, podemos decir que las inversiones a título personal que usted tenga en entidades financieras, podría optimizarlas. Pero ya como persona jurídica en la depuración de la declaración de renta, no le sirve una deducción adicional que sí le serviría a la persona que está en la sociedad en régimen ordinario, que se llaman planes institucionales o planes empresariales dentro de los fondos de pensión voluntaria. Entonces, ese le podría servir como persona jurídica. Como persona natural, doctor, digamos las inversiones personales que usted tenga, le podría salvarse los rendimientos financieros, como me estoy diciendo, en la parte de arriba, y con las donaciones también. También como persona natural, ya voy para persona jurídica, doctor, y le digo que en régimen simple puede utilizar los planes, no con beneficio tributario, pero sí para un tema de planeación patrimonial y cobertura de sus bienes. Ya voy para allá. También tenemos, dentro de las personas naturales, aportes de pensión voluntaria dentro de la pensión obligatoria. No son muy conocidos. ¿Para qué tipo de personas sirve? Para las personas que están en los fondos privados exclusivamente. Tiene un beneficio gigante porque entra el ingreso no constituido de renta ni ganancia ocasional y puedo aportar hasta 2.500 VT, 100 y pico millones de pesos en el año y me ayuda a bajar la base gravable de declaración de renta persona natural. No es muy conocido, pero es para la persona que decida pensionarse en el fondo privado. Más de uno por allí me va a decir, ¿y quién va a querer pensionarse en el fondo privado? Si cuál pensión es el mejor. La decisión del fondo privado o Colpensiones, lo tengo acá. No necesariamente son las mesadas que voy a recibir. Primero, si mi pensión es muy bajita y estoy entre 1 y 3 salarios, me da lo mismo. Prácticamente lo mismo. Un salario me da lo mismo aquí o allá. ¿Para qué me voy a ir a Colpensiones? Ya no coticé, ya no aproveché, me da lo mismo. Entonces, ahí no importa el régimen. Punto importante de toma de decisión de los regímenes, la heredabilidad. Es un factor muy importante y las semanas, factor decisivo de cambio de régimen. Aquí lo tenemos. ¿Qué es eso, Alejandro? ¿Cómo así? Si usted está en el fondo, tengo muchos casos, nos tocaba hacer la asesoría. Gracias a Dios está hoy en día la doble asesoría. Antes nos tocaba a nosotros a mano, ¿listo? Y hacer firmar. Entonces, si usted está en Colpensiones,
fallece, Dios no lo quiera, está separado ya. Sus hijos son mayores de 25 años, fondo común de reparto. Se pierde esa herencia en Colpensiones. Muchas personas decían, Alejandro, yo tengo mis otros ingresos adicionales, no voy a vivir de la pensión. Yo soy un doctor que de los 62 en adelante tengo mi vida y mi carrera proyectada. Esa pensión no coticé muy bien, no va a ser buena, no es un factor decisivo para mí la pensión. Tengo otro tipo de ingresos o tengo la empresa. Me importa es que llamen a mi hijo mayor de 25 años y le den la devolución de saldos. ¿Sí? Llaman al hijo mayor de 25 en el fondo privado y le dan la plata. Tengo muchas personas que en el tema de heredabilidad, solo por el tema de heredabilidad, se han quedado en el fondo privado. Tengo otras que me dicen, a ese hijo mío, ya le pagué la universidad, ya le pagué el colegio, ya le pagué la especialización. Si no va a recibir nada, no es mi problema, ya lo eduqué. Yo quiero que mi pensión sea más alta. Entonces, factor decisivo, ese es la herencia de los recursos y heredabilidad. Otro factor decisivo son las semanas. Voy a cumplir los 52 años, corra para Colpensiones. Soy empleado. No tengo las 1.300 semanas. Voy a empezar a construir mi pensión en los últimos 10 años. ¿Quién le garantiza que va a estar empleado los últimos 10 años? Nadie. ¿Listo? Entonces, si tiene las 1.300 semanas, de cabeza se puede ir, porque ya cumplió una de las dos condiciones que semanas, faltó la edad. Entonces, no tengo las semanas, tenemos casos de personas con unos saldos muy importantes que estaban en un fondo privado, se fueron 2, 3 años para conseguir trabajo por el 50% de lo que se ganaban antes. ¿Qué hicieron? Se tiraron casi el 50% del promedio de cotizaciones de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque no tenía las semanas completas. Entonces, me pasé a pensión, continuamos acá y vamos acelerando un poco. Carolina, me cuentas de preguntas. Vamos para personas jurídicas. ¿Listo? Alejandro, sí. Que te da un paréntesis. La doctora Yolima nos está pidiendo la palabra. Doctora Sí, claro. Yolima, si nos escucha, puede quitar el mute de su micrófono. No, ya fue resuelta la duda. Perfecto, doctora. Muy atento si tiene otra, por favor, ¿ok? Vamos con personas jurídicas que queremos de pronto también al final de la charla dejar un espacio de preguntas, dudas y preguntas. Personas jurídicas, doctores que tienen constituidas personas jurídicas. Entonces ya hablamos con el doctor, régimen simple de tributación. El doctor no puede tener más gastos a los que ya nos dice el régimen simple, no puede aprovechar los planes institucionales, pero tenemos clientes que hacen los aportes a los planes institucionales siendo régimen simple. Oiga, Alejandro, ¿y si no es gasto, para qué? Les voy a decir para qué. Los aportes en los planes institucionales, puedo decir que es uno de los mecanismos de planeación tributaria que ha sobrevivido las 7 reformas que les estaba contando, porque han querido borrar el artículo que lo rige, que es el 126 del Estatuto Tributario, lo han borrado totalmente. ¿Y qué es eso tan bueno? Yo digo que va en contravía de las 7 reformas, porque es un tema de planeación que sigue vigente hoy en día. Y digo yo, lastimosamente, todo el mundo corre en noviembre y en diciembre a hacerlo, porque visitamos a las empresas desde mayo, junio, diciéndole, haga una adecuada planeación en los planes institucionales, y es todo lo que yo ingrese a un plan empresarial que lo constituye solo personas jurídicas con un fondo de pensiones, todo lo que se vaya para allá, el que es régimen común, no régimen simple de tributación, ordinario, perdón, se puede llevar al gasto hasta 189 millones por 35% de la tarifa de tributación de la persona jurídica. Está ahorrando 60 millones de pesos de gasto, porque por ahorrar a nombre de él dentro de ese plan. Fuera de que se lleva el gasto, lo importante, y el doctor de régimen simple lo puede hacer es, y hemos tenido aportes, es que todo lo que se va a ese plan institucional queda en un mal llamado limbo tributario. Lo digo yo mal llamado porque pues, tiene un marco jurídico que no les voy a hablar a ustedes, porque eso lo hablo con sus contadores o asesores tributarios o revisores fiscales.
donde se sustenta que esa plata que esté allá no es ni ingreso ni patrimonio para ustedes. Régimen simple, no es gasto para mi empresa, no me importa. Me quité 300, 400, 600, 800 millones del patrimonio. No fue ingreso para mí porque lo aportó la empresa. No es ni ingreso ni patrimonio. Y fuera de eso, ¿qué más trae de beneficio ese plan institucional? 100% inembargable. Oye, ¿pero por qué? Porque si no es ingreso y lo van a embargar, le van a embargar el patrimonio y no es patrimonio, no existe, entonces no lo pueden embargar. Sencillo. También el tema de sucesión. Aquí lo tengo abajo, legado, patrimonio, sucesión. No entra, porque cuando fallece alguien para hacer la sucesión, se liquida el patrimonio del difunto. No hay patrimonio a liquidar. Tengo casos verídicos, liquidación de sociedad conyugal, separados. Tampoco. ¿Por qué? Porque no es patrimonio. Tengo de vivencia 2 casos. Una familia tenía más de 10.000 millones ahorrados en este plan institucional porque era una empresa productora y estaba haciendo para un tema de sucesión patrimonial, de retiro, de planes de retiro familiares. Y el papá no le gustaba usar casco y le gustaba montar bicicleta solo. Entonces, lastimosamente falleció, ¿sí? Fue arrollado. Los 3, 4, la empresa nos da una carta de qué hacer con esos aportes sin consolidar, porque la palabra se llama aportes sin consolidar, y es distribuirlos dentro de los demás miembros de la familia. También llegan a ellos sin consolidar. Entonces, ¿qué hicieron? Se ahorraron la sucesión de 6.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque estaba en este vehículo. Entonces, régimen simple le sirve, no es gasto, pero tiene todos los beneficios que necesitamos. También tenemos, dentro de esos planes, recibimos activos. Si usted tiene acciones en comisionista de bolsa, si usted quiere comprar una bodega, se reciben esos activos, se llaman portafolios cerrados inmobiliarios. ¿Listo? Especies. También se puede constituir patrimonios individuales de 5.000 millones en adelante, donde tenemos la cuenta individual, patrimonio, el plan institucional, los activos inmobiliarios. Ese activos inmobiliarios es muy bueno porque todos los bienes que compren o reciban dentro de ese portafolio cerrado inmobiliario no son ni de la empresa ni de ustedes, son del patrimonio autónomo. Y si esos inmuebles generan arrendamientos, ustedes no van a recibir ingresos por arrendamiento, entonces no son patrimonio, no reciben ingresos por arrendamiento, se reflejan como rentabilidad dentro de su portafolio. Entonces hay una asesoría adecuada dentro de los gastos de la sociedad si es régimen simple, y no es, si no es régimen simple, donde se hace una asesoría global, donde la norma ampara gastos como la educación y la alimentación y el transporte, ¿listo? De la sociedad. Entonces es constituir una sociedad patrimonial donde podamos manejar todos estos activos y podemos tener una eficiencia también que nos puede servir dentro de esas sociedades de inversión, manejar el tipo de acciones que las personas tengan y tener un blindaje patrimonial. No hay necesidad de que sea para personas jurídicas, para las personas naturales también, que me salté muy rápido, pero me faltó aquí, les voy a ampliar. Puedo como persona natural hacer una sociedad de inversión donde coloco mis activos y coloco el número de acciones y puedo salvarme embargos y puedo cuidar mi patrimonio y de acuerdo al número de acciones o si son preferenciales o no, mirar mi tema sucesoral cómo repartirlo. Es muy importante, ahora yo les decía en los objetivos de largo plazo que tengan exposición a una moneda fuerte, normalmente es en Estados Unidos con el dólar y con productos que tenemos muy específicos y de muy buena rentabilidad, donde ustedes no solamente están invirtiendo en Colombia, sino que pueden invertir en Estados Unidos y podemos invertir en unos ETFs que son índices accionarios que yo sigo. Si yo quiero seguir el Standard & Poor's 500, las 7 magníficas, si quiero seguir mercados emergentes, son ETF seleccionados para las personas residentes en Colombia, se llaman UCITS, son ETFs UCITS. ¿Qué es eso? Invierto y me llevo mi plata del país, hago diversificación, estoy nervioso, no sé para dónde va el tema del gobierno hoy en día, tengo todas mis inversiones en Colombia, desde $10.000 puedo invertir en esos portafolios en Estados Unidos a través de esa característica que se llama UCITS
¿Y qué pasa si fallece la persona? Ahora estamos hablando del tax state y estamos hablando del 40 y el 60% si fallecían en Estados Unidos comprándose un apartamento. En este tipo de inversión, cuando usted abre la cuenta, la abre usted y coloca a su cónyuge, o la abre usted y coloca a su hijo, o la abre usted y coloca a su mamá, a quien quiera. Si usted fallece, esa persona que designó es el dueño de esos recursos en Estados Unidos y se ahorró la sucesión. Es una maravilla porque estoy invirtiendo fuera de Colombia, estoy diversificando una moneda fuerte, estoy diversificando en activos internacionales conservadores, medianos o de crecimiento. Hay cualquier tipo de portafolios, ahorrándome la sucesión. Entonces, diversifiquemos nuestras inversiones, no invirtamos todo en ladrillo, que es muy de moda, CDT y ladrillos en Colombia. Toda persona quiere abrir un CDT, toda persona quiere comprarse 3, 4, 5, que yo tengo casas, tengo clientes que tienen 82 apartamentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hay un colapso en el inmueble raíz, un riesgo país, decisiones de política de los nuevos gobiernos y hay una desvalorización? Se desvaloriza mi patrimonio. Entonces, estamos en bienes raíces, me llevo una plata para Estados Unidos que está cubierta el tema sucesoral, invierto en Colombia, en fondos voluntarios, en acciones. Entonces, la idea es tener esa diversificación, depende al objetivo que usted quiera llegar, como hablábamos en un comienzo. Todos los objetivos tienen un tipo de planeación de inversión distinta. Entonces, ya me adelanté, legado, patrimonio, sucesión. No es sino tener una planeación sucesoral a través de los planes institucionales que ya nombré, a través de los ETF que ya los nombré, a través de portafolios cerrados inmobiliarios que ya los nombré, porque los bienes no son ni de la sociedad ni de ustedes. Entonces, tenemos casos reales, como ya les conté, de las... Ah, y tengo el separado, ¿sí? Le llegó notificación del juzgado y pues la persona no era patrimonio, no entró dentro de la liquidación. Pero todo eso lo manejan, están las herramientas, se manejan como ustedes quieran manejarlo. Pensión, quería decirles que a pesar de que no aprueben la reforma, una buena noticia para todas las mujeres de acá. Si no lo sabían, es que no importa que no la aprueben, ustedes ya tienen ganada la reducción de semanas para pensionarse en 25 semanas de cotización hasta el 2036, hasta llegar a 1000 semanas. Hoy en día las mujeres están equivalentes a los hombres con 1300, van a llegar a 1000 semanas. Hacemos ese cálculo pensional, ponemos la historia laboral y miramos. Y vuelvo y le repito, todo lo que les he hablado siempre lleva una cobertura. ¿Qué pasa si yo me muero en el tema del legado? Mi seguro de vida. ¿Qué pasa si yo tengo una invalidez, que es el 45% de la pensión que iban a recibir? Los casos de invalidez, tengo un seguro para cubrir esa invalidez. Entonces yo calculo cuánto es mi pensión, calculo mi invalidez y esa cobertura la hago con seguros para cubrir en caso de que tenga invalidez. Por cada hijo reducen semanas hasta máximo 3 hijos, 50 semanas adicionales. Un tip para darles, muchas personas son muy juiciosas, van a cotizar más de 1800 semanas y están en colpensiones. Se pensionan, se hace una demanda y les reconocen el tope por arriba de las 1800 semanas. Me voy rápidamente para dar 10 minutos de preguntas finales. Las inversiones, ya lo hemos venido hablando, ¿sí? Asesoría adecuada para todos los tipos de objetivos, ¿sí? ¿En qué debo invertir? Depende del objetivo que yo quiera tener. Entonces, de acuerdo al ciclo de vida que yo estoy, puedo invertir en activos no tradicionales, que son distintos a los CDTs, a las cuentas de ahorros y distintos a las acciones. Son activos no tradicionales que están tomando mucha fuerza en Colombia, donde no invierten tradicionalmente al mercado. ¿Qué estamos viviendo ahora? Se viene un trade político. ¿Qué quiere decir esto? Hay nerviosismo, ¿sí? Por el cambio de gobierno, por las elecciones, porque hay una incertidumbre. La renta fija y el dólar se van a mover. Todas las mañanas lo veo, trade político, trade político, trade político. Entonces, va a disminuir los activos de renta fija que no renten de acuerdo a ese nerviosismo como debería rentar. Y estamos viviendo, pues ya lo saben, un tema internacional de volatilidad, con todas las políticas arancelarias, de guerras, etcétera.
que hace que nos muevan las acciones internacionales también. Entonces, estos no tradicionales en pandemia, para darles un ejemplo, un activo muy conservador de todos los fondos y los activos de liquidez estaban negativos. Mira, tienen -5, -10, las fiduciarias, no sé si vieron que todo el mundo salió corriendo para sacar la plata. Los activos no tradicionales estaban rentando el 6 y el 7, efectivamente. Están siempre 2 puntos por arriba. Si hoy vista le renta usted el 8, acá un activo no tradicional le renta el 12, el 13, el 14, hacen cerrados, alternativas cerradas con no tradicionales que rentan hasta el 16 y el 17 efectivo anual, que hoy en día tenemos un CDT del 8. Esos activos no tradicionales han tomado mucha fuerza, tienen coberturas y están muy bien protegidos, invierten con fondos de cobertura, en sentencias, en libranzas, en pactos de empresas calificadas AAA, con entidades muy sólidas, lógicamente. Tenemos los fondos voluntarios, los planes institucionales que ya les hablé, el offshore también lo tenemos a través de $10,000, de $250,000, lo tenemos a través de $500,000 en adelante, con todos los grandes brokers en Estados Unidos, y le llamamos el portafolio a la medida también. Banca de inversión, compran las acciones que quieran comprar. Siempre que yo voy a sacar la plata, necesito una desacumulación. Yo tenía rápidamente, ejemplo de casos, me gustan mucho los ejemplos de casos en la vida real. Un cliente que decía, quiero 10 millones de pesos todos los meses y no me quiero gastar mi plata. Lo encontramos en los portafolios tradicionales. ¿Para dónde nos fuimos? Para la banca de inversión. Le compramos un título, sacaron la TIR, la reinversión, cuánto le daba mensualmente y se nos ajustó. Y le dijimos, a ver, metan 1.200 millones de pesos y ahí tiene, y al final del vencimiento del título tiene sus 1.200. Y vivió fue solo los intereses. Entonces, hecho a la medida de cómo quieren sacar la plata de ese complemento pensional o plan de retiro. El mercado global colombiano pueden invertir en Apple, pueden invertir en Amazon, pueden invertir en las 7 magníficas, también a través de la banca de inversión, bonos de desacumulación a la medida, lo que les acabo de contar. Entonces, ya dándole inicio a las preguntas, faltando los 10 minutos, aquí tenemos objetivo 1, 2 y 3. Integra en Seguros y Legado Capital somos los aliados estratégicos para alcanzar sus objetivos de acuerdo al ciclo de vida de la manera más eficiente, viendo rentabilidad, viendo optimización tributaria, creando planes de retiro y mirando ese tema pensional si tienen dudas o inquietudes. Me gusta mucho esta frase y es: mira de cerca el presente que estás construyendo, porque debería parecerse al futuro que estás soñando. Hoy estamos construyendo ese futuro y nosotros les vamos a dar la herramienta para construir ese futuro. Entonces, faltando 9 minutos para ser muy puntuales, les damos paso abierto en el chat para las preguntas, dudas, inquietudes de los temas que vimos muy rápido, mucha información, pero con muchísimo gusto en estos teléfonos, en las coberturas de todos los ciclos de vida. Está Integra Seguros y Legado Capital con Alejandro Bayona. Estamos muy pendientes de la información que quieran ampliar en esta charla que hemos tenido el día de hoy. Gracias, Alejandro. Tenemos una pregunta en el chat y es: ¿en qué momento aplica la reducción de semanas para cotización para mujeres que tienen hijos dependientes? Entonces, arrancamos a partir del 2025, arranca la reducción de las semanas y termina en el 2036. Y hay una reducción anual de semanas. Y los hijos, no hay necesidad de que sean dependientes. O sea, con tener los hijos ya está la reducción de las 50 semanas. Esos casos puntuales nos mandan historia laboral y miramos y hacemos todo el análisis, porque lógicamente hay un beneficio gigante, porque hemos tenido muchos casos de indemnización sustitutiva de Colpensiones, que es que devuelven la plata porque no cumplen las semanas. Entonces se nos abre esa puerta donde sí pueden alcanzar las semanas y no hay necesidad de tener esa indemnización. En los fondos privados se llama devolución de saldos y pues es un poco más grande por el tema de rentabilidad que manejan ellos. Ok. Bueno, quiero también realizar una observación para todas las personas que están aquí en este momento, y es que este webinar está siendo grabado. Si alguno de ustedes desea que les enviemos la grabación, por favor escríbanos al WhatsApp y con mucho gusto les haremos envío del video.
No sé si algún otro doctor desea participar, tiene alguna consulta adicional. Les recuerdo la fecha de traslado, libre traslado. Tenemos hasta el 16 de junio de 2026 para no pagar abogado y trasladarse por funciones también. Que tengan muy en cuenta esa fecha que es decisiva y está corriendo, independiente de la reforma o no, para aprovechar esa ventana a los que realmente le conviene realizar un traslado. Ok, Alejandro, gracias. Acá tenemos otra consulta. Como persona natural con ingresos por prestación de servicios, ¿aplicará la deducción por costos hasta del 57%? Hay que revisar no solamente eso, sino todos los ingresos adicionales. Entonces, esos casos puntuales los podemos revisar también con muchísimo gusto. ¿Sí? Lo miramos porque tenemos diferentes cédulas. Entonces, hacemos esa revisión puntual con simuladores y haciendo el análisis completo para no tomar de pronto imprecisiones en la respuesta. Ok, Alejandro. Bueno, no sé si algún otro doctor tiene alguna consulta. Pueden levantar la mano y abrir sus micrófonos o nos la pueden dejar también aquí por los mensajes escritos. Bueno, Alejandro, no veo más preguntas. No sé si quieres realizar alguna observación adicional. No, de tener muy en cuenta que no les tomen la foto el 31 sin estar preparados. Eso sí. Entonces, tenemos casos de personas de 1.500 millones de ingresos que no están en los últimos 10 años de pensión, que están en colpensiones, que vienen cotizando con un salario tope de 25, 35 millones de pesos. Pues de alguna manera, esta persona sin planeación tributaria está pagando 270 millones de pesos de impuestos de renta y 30 millones de pesos de seguridad social. Entonces, donde esta persona con una adecuada planeación pues, no paga y hoy en día no pagó ese 30% de impuesto que estaba pagando. Entonces, no son los ingresos, como le decía, lo que nos dan esa seguridad. Es cómo planeo, cómo manejo mis recursos y cómo utilizo los medios que tenemos hoy en día para optimizar y disminuir ese pago. ¿Listo? Tanto en seguridad social, en la medida que se puede hacer, porque sí o sí sabemos que se debe hacer el pago, como en este caso que yo les daba, y también las herramientas que tenemos de planeación para disminución de base gravable de persona jurídica y de persona natural. Muchas gracias por su tiempo. Espero tener contacto con ustedes, resolver preguntas, inquietudes. Con Integra Seguros, muy agradecido por este espacio también. De verdad que hemos hecho un match y un complemento para darles una asesoría global de 360 a todos ustedes. Sí, gracias también a nuestros asistentes, las personas que nos están consultando, cómo nos pueden contactar para asesoría adicional al WhatsApp donde les enviamos el link del webinar, nos pueden escribir y también a la información que les aparece en este momento en pantalla de Integra Seguros, el señor Luis Castro y también al señor Alejandro Oya, quien es nuestro expositor. Bueno, muchas gracias. Estén muy bien. Gracias a todos. Desde Integra Seguros agradecemos el tiempo que nos han brindado. Que estén muy bien y una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego.